Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este domingo 18 de mayo, queridos amigos, ya estamos iniciando la quinta semana del tiempo de Pascua. Upeya ye samana lleva peñandere coepe, oye samana peñande aputu muye lleva ese peñande ñamindu upeñande yara ñe ereje. Y sabemos qué camino vamos a tomar para ser ya hombres resucitados. La lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 21b hasta el 27. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perga y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Queridos amigos, la fuerza y la palabra de Dios que abre puertas, y aquí en este caso también a los paganos. Quiere decir que ya yaran doina para una secta, doy para un grupito, doy solamente para los judíos. La primera manifestación es para los judíos, pero esa palabra se va expandiendo y se va abriendo ¿a quién? Y a todas las naciones. Upeagoñande ya celebramos que hoy lleva la Epifanía famosa, lleva a todo el mundo, a todas las naciones. La religión, religarnos a nuestra esencia, quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que entender, saber y cuáles son estos valores que nos humanizan. Humanización. Si yo que fuera la religión, religarte a tu esencia. Y eso es lo que aquí justamente te dicen. Ellos convocan a la comunidad, a los miembros de la iglesia, justamente para que abran los ojos, que el Señor viene para todos. Añandella pona de testigos, testimonio de la presencia y la resurrección en nuestra vida. Entonces le contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, primero con ellos. La conversión comienza con nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y cómo el Señor había abierto la puerta de la fe a los paganos. Pidamos esta gracia, la gracia para con nosotros y luego para dar a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.